¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo del tema de dinámica utilizando la bibliografía de Hibbeler en su 12ª edición. Y en este caso, el tema que vamos a ver tiene que ver con la cinética tridimensional de un cuerpo rígido. En la bibliografía es el capítulo 21, pero específicamente el tema a abordar es los productos y los momentos de inercia. Abordando la bibliografía, podemos ver que necesitamos este conjunto de ecuaciones. Tenemos las ecuaciones 21, no, 1 para momentos de inercia, tanto para los ejes X, Y y Z. Tenemos también las ecuaciones 21.2 para los productos de inercia, para las combinaciones de X, Y, Y, Z y X, Z. Y a su vez estas mismas ecuaciones, pero utilizando los teoremas de ejes paralelos y planos paralelos, como lo son la 21-3, el conjunto de ecuaciones 21-3 y el conjunto de ecuaciones 21-4. Vamos a estar regresando a esta diapositiva para estar viendo las herramientas. Y la otra herramienta que vamos a utilizar es la ecuación 21-5 para determinar los momentos de inercia con respecto a un eje. Aquí la tenemos y el ejemplo que vamos a ver es repito, el ejemplo 21.1, que me pide determinar el momento de inercia de una barra, como se muestra en la figura, con respecto al eje A mayúscula, A minúscula. La masa de cada uno de los tres segmentos se proporciona en la figura. Entonces nos están pidiendo el momento de inercia con respecto al eje. Ok, entonces aquí vamos a realizar nuestras operaciones. Bien, como se trata de una barra acodada o doblada, y para el cálculo de la determinación del momento de inercia con respecto al eje OA, podemos ver, bueno, perdón, en este caso el eje AA. Vean la ecuación, necesitamos el momento de inercia con respecto al eje X, el momento de inercia con respecto al eje Y, el momento de inercia con respecto al eje Z y los productos de inercia XY, YZ y ZX. Como podemos ver, también necesitamos las componentes del vector unitario UX, UY y UZ. Eso lo haremos al final. Primero debemos determinar los momentos de inercia con respecto a los ejes X, Y y Z. Ok, entonces acá abajo he puesto la ecuación para determinar el momento de inercia de una varilla delgada. Entonces, dependiendo de dónde estemos posicionando nuestro centro de la masa, dónde esté posicionado y dónde se encuentre el eje X, Y, Z, va a ser la ecuación que utilizaríamos. Entonces podemos ver que cuando un eje pasa por el centro de la masa y es perpendicular al eje longitudinal, en este caso en la imagen el eje Z, el momento de inercia de la masa se calculará como 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. En cambio, si quisiéramos calcular el momento de inercia con respecto al eje Z, como la distribución de la masa alrededor del eje Z es mínima, puesto que estamos tratando de un elemento mecánico que generalmente su diámetro es bastante pequeño con respecto a su longitud, pues se puede considerar que el momento de inercia con respecto a Z es cero. Entonces, esa va a ser la ecuación que vamos a estar utilizando. Bien, entonces, para calcular el momento de inercia, con respecto al eje XX de toda la figura, vamos a utilizar la ecuación de 1/12 la masa por la longitud. Entonces, para el primer tramo de la varilla tenemos de A a B
¿Cuál sería nuestra masa? Tendríamos una masa de 2 kilogramos. ¿Cuál sería nuestra longitud? 0.2 metros. ¿Sí? Repito, es la varilla de AB. Si nosotros tiramos, estamos considerando los ejes paralelos XX. Eso sería algo, voy a utilizar esta herramienta. Sería algo así, que nosotros tenemos aquí el eje X y acá tenemos nuestro tramo de varilla hacia arriba. Y vean el centro, aquí está el punto G. Entonces nuestro eje X en el cual estamos calculando nuestro momento de inercia con respecto al eje XX es de este eje X a este eje X. Entonces, ¿qué pasa? Como deseamos calcular un momento de inercia con respecto a ejes paralelos, tenemos que recurrir al teorema de los ejes paralelos, que sería nuestra ecuación agregar la masa por la distancia al cuadrado. Nuestra masa sigue siendo de 2 kilogramos y la distancia que vamos a considerar, tenemos ejes paralelos, es la distancia entre el eje X y el eje X que atraviesa mi parte de la barra, que sería de la mitad de 0.2, 0.1. Eso para el primer tramo. Bien, entonces tenemos que, vamos a tomar esta operación y también la vamos a copiar acá. Entonces, ahora vamos a considerar para la barra BC. De igual manera, nuestro eje X estará acá arriba. Y repito, un doceavo de la masa. También la masa sería de 2 kilogramos para nuestro segundo tramo BC. La masa por la longitud sería también de 0.2 metros. Más la masa, 2 kilogramos, por la longitud, ¿sí?, de desfase, que nuestra longitud de desfase entre los ejes es de 0.2. Pero recuerden que de acuerdo a las fórmulas, para cuando el eje pasa, es colineal a la longitud de la barra, ¿sí? El eje Z en este caso es colineal al eje de la barra, en este caso el eje X es colineal de la barra, el momento de inercia es cero. Entonces, esta parte tenemos que considerarla como cero. ¿Sí? Ok, eso para la figura BC. Y ahora vamos a también, entonces, copiamos y pegamos y vamos a hacerlo para la último tramo de la barra SD. Entonces sigue siendo una barra, un doceavo de la masa es de 4 kilogramos por la longitud de 0.4. Aquí tenemos la longitud en el eje Y, más la masa, que es de 4 kilogramos, por la distancia de desfase entre los ejes. Lo que podemos ver de distancia y desfase es que tenemos una coordenada en y una coordenada en Z hasta llegar al punto, desde A hasta llegar el vector que llegue, el vector de distancia que llegue hasta el eje. Entonces tenemos dos coordenadas. Entonces aquí es el cuadrado del radio de multiplicado por la mitad de 0.4 es 0.2, 0.2, 0.2 al cuadrado
más coordenada en z que sería de 0.2 también al cuadrado. Con eso termino mi, mi ecuación. Ahora solo falta. Ok, entonces, calculando, tenemos un resultado del momento de inercia para el eje X de 0.048 kilogramos metro cuadrado. Recuerden que todas las operaciones es masa por longitud. Entonces, por longitud al cuadrado, perdón. Entonces, nuestro resultado va a ser del momento de inercia kilogramo metro cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el eje Y. Muy bien. Entonces hacemos nuestros cambios. La ecuación sigue siendo la misma porque seguimos hablando de barras. Un doceavo. ¿Cómo lo haremos para el eje Y? Pues si nosotros tomamos la primera barra, que es la barra AB, es como tomar aquí nuestro eje Y, perdón, nuestro eje Y hacia acá y nuestro cilindro está hacia arriba. Nuestra primer barra está hacia arriba. ¿Dónde estaría nuestro eje Y? Aquí está mi centro de la masa, mi punto G, y mi eje Y estaría hacia acá. Entonces vamos a calcular el momento de la inercia de la masa de Y' a Y. Eso es lo que haremos. Y eso lo haremos para de igual manera las demás figuras. Entonces, un doceavo de la masa sigue siendo la misma para la figura B. La longitud sigue siendo la misma, 0.2, más la masa de 2 kilogramos por la distancia de desfase del eje Y' a Y. La distancia sería 0.1. ¿Ok? Ahora para la siguiente figura, la figura BC. Ahora el eje Y' en la figura BC está perpendicular a la longitud de la barra, por lo tanto ahora ya esta parte ya no será 0. Vamos a copiar esta parte de aquí. Vamos a pegar. Ok. Entonces tenemos un doceavo de la masa, que son 2 kilogramos para el tramo BC, por la longitud más la masa por la distancia de desfase entre los dos ejes. Fíjense cómo el eje Y' está hacia atrás con una coordenada en X, por lo tanto aquí vamos a tener que recurrir a dos coordenadas para el radio o la distancia de desfase. Sí, pero nuestras coordenadas serán negativa en X con un valor de la mitad de 0.2. Recuerden, es la coordenada en X hasta que nos posicionemos en donde está el centro de la masa. Entonces sería 0.1 y la siguiente coordenada es en Z con un valor de 0.2 hacia arriba. Ok, entonces tenemos el momento de inercia y tenemos la masa por la longitud. Entonces esta parte no la necesitamos. Ok. Y lo siguiente va a ser el momento de inercia para Y, pero la barra CD. Entonces, para la barra CD, fíjense cómo el eje iría colineal al eje longitudinal, por lo tanto, el momento de inercia de la masa sería 0. Más la masa de 4 kilogramos por la distancia al cuadrado, y aquí la distancia sería una coordenada en X negativa y una coordenada en Z positiva, pero los valores serían, la coordenada en X negativa sería 0.2
y la coordenada positiva sería de, subiendo en z, de 0.2 también. Este es un valor negativo y aquí se me pasó, aquí también sería un valor negativo. Para la barra BC, esto es para la barra CD. Ok, entonces procederemos a realizar el cálculo. Bien, entonces nuestro resultado es de 0.453 kilogramos por metro. Vamos a hacer lo mismo ahora para el momento de inercia del eje Z. De igual manera, como lo vimos acá, si considero esto para el eje Z, si tomo la primera figura, tengo mi primer barra aquí. Disculpen el dibujo. El eje Z va hacia arriba y el eje Z de la figura, en este caso, el eje Z coincide, ¿no? El Z' coincide con el Z. ¿Qué pasaría si tomáramos la segunda figura hacia acá? Pues en este caso el eje Z de la figura, localizado en su centro de la masa, en el punto G, pues su Z' no coincide con el Z. Entonces rápidamente para el primero, para el primer tramo de AB, el momento de inercia de la masa con respecto al eje Z es 0. En cambio, para la segunda figura, la BC no es 0. Ok, entonces vamos a hacer los cambios necesarios. Tenemos un doceavo de la masa. Sigue siendo la misma, la longitud sigue siendo la misma, pero como los ejes Z coinciden, esta parte es 0. Más la masa de 2 kilogramos. Como no tenemos longitud de desfase en la figura AB, los ejes Z coinciden. Pues de igual manera tenemos esta parte que también es 0. Muy bien, ahora para la figura BC, un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado más la masa, 2 kilogramos, por la longitud. Aquí no tenemos dos coordenadas, solamente tendremos una. La coordenada sería negativa en X con un valor de menos 0.1, tal cual lo tenemos aquí, porque el eje Z está aquí en esta posición, en el centro de la masa, y esta sería mi distancia de desfase. Más la figura CD, un doceavo de la masa, que es 4, por la longitud de 0.4 al cuadrado, más la masa de 4 kilogramos por la distancia de desfase. Aquí tendríamos que localizar una coordenada negativa en X y una negativa en Y. La negativa en X sería, como el eje Z' está en este punto, negativa en X sería de menos 0.2, y mi positiva en Y sería de la mitad de 0.4. Entonces, eso sería el momento de inercia para el eje Z. Vamos a calcular con un resultado de 0.4 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien, ya tenemos los momentos de inercia para X, Y y Z. Nos faltaría ahora los productos de inercia para las tres combinaciones de X, Y, Z y ZX. Ok, entonces continuamos. Bien, por aquí, hasta aquí dejaremos esta parte. Determinamos los momentos de inercia para los ejes. Vamos a continuar hasta terminar y localizar el momento de inercia con respecto al eje AA. Muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos.